Buenas noches. Buenas noches, hermanas, compañeras. Buenas Eh, noches. Hola, buenas noches. Noches. hola. La Hola. Insuka Ñañaykuna, buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, hermanas. Hola, Adriana. Mari Bueno, Mari, yo quería, también Mari Mari con Puché. Mari, la mía. Em, bueno, quiero agradecer, he visto todas las presentaciones ahí, quiero comenzar agradeciendo a todas las abuelas, mamás, que también han mencionado muchas, y que seguramente tienen que ver con que estemos en este diplomado. Así que convocarlas también para que estemos hecho un fueguito. Con la tecnología es un poco difícil compartir el fuego, pero bueno, vamos a intentarlo. Eh, Aquí tengo un fueguito y para convocar a las abuelas, a las ancestras que nos acompañen en este camino de encuentro, de pensamiento, de acciones, de luchas. Y bueno, convocarlas para que nos den sabiduría también para encontrarnos, para dialogar, para recuperar el tiempo, que es lo que siempre nos roba el sistema. Y entonces este tiempo que tenemos de una vez a la semana seguro siempre va a ser corto. Entonces hay que ver cómo nos autoorganizamos para poder compartir ese tiempo, ¿no? Yo les propongo que hoy, he leído varias de sus presentaciones, pero les propongo que podamos intencionar en el fueguito, que puedan compartir algunas de las intenciones que tienen para este diplomado. Y como somos varias, yo propongo que sean unas 5 o 6 hermanas que tal vez puedan compartir, intencionar este fuego para todas, para todes, desde distintos territorios también, porque estamos desde distintos territorios. Así que voluntariamente quien quiera compartir sus intenciones aquí para el fueguito y para convocarnos todas y convocar también a las abuelas. Quienes quieren ahí abran su micrófono. Ahí está Sol, te escuchamos, hermano. Hola compañeras, ¿cómo están todas? Bueno, yo en este momento estoy de guardia en el hospital, justo me anoté y esta clase va a ser los jueves, así que voy a estar siempre desde el hospital. Eh, Nada, mi nombre es Solán Villanueva, soy de Buenos Aires, de Argentina, y hace tiempo la verdad que yo estoy muy contenta de formar parte de esta diplomatura, vengo leyendo, viendo videos de Adriana, de Esther Pineda, o sea, de la mayoría, Adriana Corol, que están en la diplomatura. Eh, lo mío pasa más que nada por ir armando quién soy. Eh, Tengo una abuela que si ustedes la miran es una persona negra, pero tengo una familia en la cual no se habla de nuestras raíces, de las cuales, es más, cuando yo empecé con todo el tema de empezar a armar mi historia y dije la abuela es negra, lo tomaron como un insulto. Y es algo que lo vengo trabajando como de manera muy solitaria porque no me enoja, porque entiendo que no 500 años de estar lastimando nuestros cuerpos o criminalizándonos por ser negras, marronas y demás, hizo que mucha gente quiera negar su propia identidad. Pero bueno, como que estoy en este camino de saber quién soy, de que tengo muchos indicios de poder ser afrodescendiente, de tener familia de la zona originaria de Paraguay, y entonces estoy muy metida con todos estos temas y estoy trabajando mucho lo que es el tema del feminismo comunitario. Yo soy docente también, soy profesora de historia, y todo lo que es la defensa del cuerpo como el primer territorio trato de llevarlo al aula y de que mis alumnas y alumnos empiecen a entender, de que empiecen a tener una identidad, de autopercibirse y de empezar a mirarse un poco más al espejo y dejar de negar quiénes son, ¿no? Porque lo que yo les digo siempre, veo mucha gente de piel negra, quizás insultando a otras personas por su piel negra, y es algo que a mí me resulta como muy loco. Entonces, nada, estoy más que feliz, ayer también escuchando a todas, cada una de las compañeras que hablan, y obviamente ese dolor de que muchas de ustedes hablan desde el acompañamiento de sus abuelas, de sus madres, y lo mío es algo
sola, porque el resto de mi familia no tiene interés en ir armando esta historia, y mi abuela, que sí la tenía, ya murió, así que no tengo la posibilidad de conversar con ella. Así que nada, yo estoy más que feliz de formar parte de este encuentro y que me sirva para ir armando mi identidad también un poco. Así que la saludo a todas. Ay, Suma hermana, muchas gracias. Gracias, Sol. ¿Alguien de otro territorio, alguien que quiera intencionar, compartir sus... Voy a intencionar yo, Adriana, de Nicaragua, Marta. Hermana. Bueno, yo quiero intencionar para que este momento nos junte y nos dé fuerza en nuestro cuerpo, espíritu, mente, pero que también nos traiga toda esa energía también de la libertad, toda esa energía de la sanación, que solamente cada una sabe dónde pueda surgir mejor, ¿no? Y sobre todo la intencionalidad de no perder la alegría, la vitalidad, las ganas, el entusiasmo de estar acá. Gracias. Ay, Suma hermana, gracias, Marta. ¿Quién quiere seguir, hermanas? Me llamo Margarita Valenzuela de Guatemala. Estamos uniéndonos al fuego para en el abuelo Can en el calendario maya, Juncán, que significa la justicia, pero también celebrando la vida, el hecho de estar vivas, el hecho de que todavía tenemos fuerza, que todavía estamos enlazadas unas con otras para poder hacer cambios, esos cambios que son necesarios. Muchas gracias, hermana Margarita, desde Guatemala también, desde Nicaragua, desde lo que se denomina territorio Argentina. ¿Quién quiere intencionar, hermanas? ¿Alguien más? Hola compañeras, hermanas, saludos desde Costa Rica. Yo quiero intencionar por nosotras, por nosotres. Ayer les escuchaba a algunas que decían estoy aquí para sanar, ¿verdad? Y yo creo que ese tema de la sanación nos acompaña. A mí también este espacio me convocó para sanar los dolores, las dominaciones que se han tejido en nosotras, y espero que en este espacio sea posible destejer esas dominaciones y retejer desde el amor, desde la ternura, desde la rebeldía y desde la hermandad que nos está juntando acá. También intenciono para que a nuestros ritmos y a nuestros tiempos podamos liberarnos de esos secretos familiares que siguen estando presentes en nuestras memorias y en nuestros cuerpos. Un saludo y un abrazo. Ay, Suma hermana, muchas gracias. Una hermana más que quiera intencionar. Estamos desde muchos territorios. Hola, no sé si me escuchan. Te escuchamos, hermana. Mi nombre es Graciela Gaspar. Soy de acá de Jujuy, de Cieneguilla, de la comunidad Coya, y soy tejedora, artesana, y quería intencionar por todas esas mujeres que estamos reunidas ahora y por todas mis abuelas, mis ancestras, para que nos den mucha fuerza para seguir y para seguir tejiendo estos lazos de amor, de cariño, y sobre todo para que nos den mucha sabiduría. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hermana Graciela. ¿Alguien más? Una hermana más, si les parece, de algún otro territorio. Hola. Diana. Soy Rebeca. Te escuchamos, hermana Rebeca. Muchas gracias. No iba a hablar, pero la escuché a
a una hermana de Cieneguillas y me dio mucha alegría de que una hermana jujeña esté en este gran tejido, hermanando memorias, reconociéndonos en un presente colectivo y también sabiendo que es la única manera que tenemos las mujeres, como las que estamos acá, de construir un presente distinto, de curarnos y también de tejer nuevos lazos. Me refiero sin negar los lazos anteriores, sino desde el lugar de la salud, desde la fuerza, la energía, bajo este cielo maravilloso y esta Pachamama que nos cuida y nos protege siempre. Saludar a las hermanas jujeñas que están, realmente es más de lo que esperaba la diplomatura, uno siempre está acostumbrada, por lo menos, a enajenarse en lo que hace, porque siempre está en función de los otros, de las otras, y nunca está, o pocas veces está en función del cuidado de sí mismo junto a otras mujeres, entonces ahí cambia mucho la tónica. Así que me hace muy feliz en presentarme y saludar de acá a todas las hermanas latinoamericanas. Muchas gracias. Gracias, hermana Rebeca. Hay varias hermanas también que están en el chat, intencionando, escribiendo. Yo quiero también convocarla a la Adriana, que ha sido que ha sido en realidad la que ha planteado nos ha convocado a todas para que intencione también, hermana, en este diplomado. Gracias, hermana. Hayaya, hermanas, hermanes. Bueno, yo estoy emocionada, sigo emocionada desde la apertura. Agradezco a todas las compañeras, hermanas, hermanes que están en la diplomatura, a mis compañeras docentes, a Adriana, por la generosidad para compartir este espacio, el abuelo Fuego, que lo ha traído esta noche acá. Este proyecto ha surgido en un grupo pequeño y hoy es un proyecto de todas, ¿no? Es una utopía que nos encuentra aquí tejiendo. Yo las escucho y las abrazo y las invito también a que podamos construir, encontrarnos. Justo estaba intencionando por el chat cuando me invita Adriana. Mi intención es el encuentro amoroso, poder abrazarnos, poder sanarnos, como mujeres, como hermanas, reconocernos, mirarnos, amarnos, que el patriarcado empiece a retirarse, conmemorando al abuelo Fuego, que el fuego poderoso lo aleje de nosotras que hoy estamos haciendo acá comunidad. Un abrazo enorme, gracias, hermana Hayaya. Hayaya, hermana. Bueno, yo también quiero intencionar. Yo también. Te escuchamos, hermana. Te escuchamos, hermana Aurora. ¿Es Aurora? Escuchamos, hermana. ¿Quién está ahí? Aurora, está apagado tu micrófono, hermana. Ya. Ahora soy Aurora Portal de Cajamarca y una mujer defensora de la Asociación de Mujeres Defensoras de la Vida de la Pachamama. Bueno, también soy una de las coordinadoras de la Maconorte Perú por la Marcha Mundial de Mujeres. Y me da muchísima alegría habernos encontrado con ustedes porque estamos compartiendo esta linda experiencia que todas las mujeres tenemos una historia, ya sea bonita, ya sea de repente una historia que nos ha hecho sufrir, porque si esto no nos ha pasado a nosotros, pero hemos visto a otras mujeres en sufrimiento, hemos visto el abuso que a veces ha habido. Yo desde muy joven siempre he empezado a luchar, he empezado a reunirme con algunas familias, con otras mujeres, para decir algo tenemos que hacer para que un poquito disminuya esta violencia, estas injusticias que hay, ¿no? Yo he vivido muy cerca a una
a una comunidad, ahora comunidad, antes hacienda, y veía cómo los hacendados a veces abusaban de las familias, ¿no? Los hacían trabajar porque tienen una ovejita, porque tienen un caballo, días de trabajo gratis, y les pagaban pues con la comida, o sea, tenía que trabajar hombre, mujer y los hijos, solo por estar viviendo en esas tierras. Y yo decía, ¿cómo es posible que todavía dan su mano de fuerza de trabajo, hacen producir la tierra para que lo alimenten al gran patrón que antes le decían así, y que ellos reciban lo mínimo, la miseria? Eso mucho me ha llevado a seguir en estas luchas, en estas reuniones. Y cuando hemos visto que día a día nos hemos juntado más mujeres, eso es una parte también de nuestra sanación, de fortalecernos nosotros, para que así podamos continuar y seguir adelante, y hacer una gran red de mujeres, y que tenemos que seguir batallando y luchando para ver cómo disminuye la violencia, para ver cómo disminuye de repente el maltrato a las niñas, a los niños, y ver qué más podemos hacer, ¿no? Este diplomado nos va a permitir darnos nuevas pistas, nuevos caminos, y para fortalecernos más y continuar en esta lucha. Muchas gracias, compañeras, y un abrazo a todas. Muchas gracias, hermana Jayaya, y gracias a las que estamos de todos los territorios y que nos hemos convocado también al diplomado para agradecer también a las abuelas, para agradecer al fuego, para agradecer a todas las hermanas que han estado, que han hecho posible que hagamos este diplomado. Yo quiero intencionar también, primero quiero intencionar para que Colombia pueda resistir y que realmente puedan sacar a ese presidente asesino, porque yo creo que cualquier acuerdo es imposible sobre semejante masacre, persecución, tortura, detenciones ilegales, ¿no? Creo que después de tantos años, este es un momento decisivo para Colombia, ¿no? Y también pedirles a las abuelas que acompañen con sabiduría sus decisiones y que puedan encontrar toda la fuerza para realmente pasar a otro momento ahora, ¿no? Quiero intencionar también para la fuerza para todas las hermanas, hermanos, hermanas que resisten en distintos territorios, Palestina, Chile, México. Quiero intencionar para que podamos encontrarnos en este diplomado y que realmente pueda ser útil lo que compartamos para las luchas, ¿no? Yo siempre he cuestionado a la academia y muchas que nos conocemos aquí, sé que están muchas hermanas que nos conocemos, siempre he cuestionado a la academia y la necesidad de que aporte pues a las luchas, ¿no? Entonces quiero pedirle también sabiduría a las abuelas para estar aquí, porque una cosa es criticarla y otra cosa es, bueno, hay que ponerse a hacer las cosas aquí dentro del diplomado, ¿no? Entonces, varias cosas que hemos compartido seguramente en charlas, en encuentros, yo también quiero pedir aquí a las abuelas que nos ayuden a profundizarlas, ¿no? A que realmente sean herramientas para las luchas en Cieneguillas, para las luchas en Fisque, en Neuquén, en Puelmapu, en Gualmapu, en el Chinchasuyo, en el Collasuyo, y en todos los territorios desde los que estamos y desde los que nos relacionamos con otras hermanas, ¿no? Entonces, eso, pedirle sabiduría a las abuelas para que nos ayude pues a encontrarnos, a hacer de este espacio un espacio que realmente sea útil para las luchas, porque yo creo que ese es un elemento fundamental de sanación, ¿no? Cuando vemos que puede transformarse nuestro territorio, la organización, la vida, el arte que hacemos, los conocimientos que elaboramos, los cuidados que damos desde la salud o desde distintos lugares, esa es una forma de sanar, ¿no? Una no solamente sana en una, sino sana en las otras, como dicen las hermanas de Guatemala, sanando tú, sano yo, y sanando yo, sanas tú. Lo que siempre repiten la hermana Lorena Cabnal, Lolita Chávez, ¿no? La sanación no es un acto individual, la sanación es un acto comunitario.
es un acto colectivo, es un acto político, ¿no? Así que espero que el diplomado nos aporte en esas luchas, conocimientos, planteamientos, acciones, y que eso sea parte de encontrarnos y sanarnos juntas también. Así que gracias al fuego que nos va a acompañar, gracias a las abuelas. Yo quiero contarles un poco en este primer encuentro lo que había pensado, lo que había planeado. Ustedes han visto seguramente el programa en la plataforma. Yo estoy aprendiendo a manejarla también recién, pero ahí está el programa. Yo quería compartírselos brevemente para poder contarles de qué se trata o más o menos qué estamos planteando en este seminario, ¿no? Bueno, ustedes tienen el programa ahí, lo pueden ver. Lo que yo quiero precisar es que este seminario no es específicamente sobre los feminismos comunitarios, no es para conocer los feminismos comunitarios. El objetivo es aportar a construir feminismos comunitarios, territoriales, populares, villeros, de pobladoras, feminismos nuestros, pues, feminismos desde nuestros cuerpos, desde nuestros territorios, ¿no? Entonces, este es el objetivo de este seminario, ¿no? Aportar en esa construcción. ¿Desde dónde aportar? Desde la experiencia, el camino, los conocimientos, las metodologías que hemos ido transitando como feminismos comunitarios en Abya Yala, ¿no? Entonces, lo que hemos intentado hacer para este seminario es plantear algunos contenidos, algunos temas organizados en una metodología para nosotras, que es una metodología despatriarcalizadora. Es decir, que cuando trabajamos en esto para nosotras, estamos atentando contra el patriarcado, ¿no? Esa sería nuestra hipótesis en términos académicos, ¿no? ¿Cuál es esta metodología? Es trabajar en 5 dimensiones, 5 campos de acción, le hemos llamado, que son el cuerpo, el tiempo, el espacio o el territorio, el movimiento y la memoria. O sea que cuando una va a construir una propuesta pedagógica, digamos, para trabajar sobre salud, hay que pensar en estos 5 campos de acción. Hay que pensar los contenidos, las acciones, los materiales, considerando el cuerpo, considerando el tiempo. Por un lado, el tiempo que nunca tenemos, y por otro lado, el tiempo que queremos recuperar para discutir sobre salud, para discutir sobre feminismo, para discutir sobre derechos, ¿no? Hay que pensar en el espacio, en el territorio, ¿no? Cómo esos conocimientos y esas discusiones van a aportar a ese territorio y cómo responden también y tienen que salir de ese territorio, ¿no? Esta lógica de que podemos llevar el feminismo a algún lugar es una lógica colonial, ¿no? El feminismo se construye desde los propios territorios y se construye desde los propios cuerpos. Podemos dialogar, podemos intercambiar, podemos aportarnos con experiencias, pero llevar el feminismo a algún lugar es la misma lógica de salvación, ¿no? De llevarles lo mismo que hicieron los españoles, llevar la iglesia para que seamos gentes y tengamos almas, ¿no? Entonces, ese es un objetivo también principal de esta metodología y de este seminario. Los feminismos se construyen desde los cuerpos y desde los territorios, porque si no es solamente teoría y sirve para que discutamos, pero no sirve para acabar con el patriarcado. Aquí el objetivo común y por lo que nos encontramos es porque de verdad queremos acabar con el patriarcado, ¿no? Entonces está el cuerpo, está el tiempo, está el espacio o el territorio, está el movimiento, ¿no? El movimiento, partiendo de que el feminismo es una lucha que no se hace en soledad. El feminismo es posible de hacer cuando estamos organizadas, ya sea en el barrio, en la universidad, en la comunidad, en la escuela de artes, en donde estemos. Sin movimiento, sin organización, es difícil hacer luchas feministas y atentar contra el patriarcado.
Y con una organización que no está en movimiento, es decir, que solamente nos mandamos mensajes de WhatsApp, tampoco es posible, ¿no? Entonces, pensar en una metodología despatriarcalizadora es partir del cuerpo, considerar el tiempo, hacerlo desde el territorio y para el territorio, hacerlo en movimiento, en organización, y hacerlo con memoria, desde la memoria, alimentando la memoria, recuperando la memoria. Porque ahí está la fuerza, ahí está la base epistemológica, diríamos en estos términos más académicos, la base epistemológica de los otros feminismos que estamos construyendo. En la memoria, en la lucha de las abuelas, la lucha de las ancestras, que aunque hayan pasado, en el caso de Bartolina Sisa, 285 años, las luchas siguen siendo similares. Siguen siendo contra la colonización, sigue siendo contra la violación sistemática de nuestros cuerpos, contra la imposición de formas de gobierno, de religiones, de espiritualidades, contra la imposición de autoridades, jerarquías, contra la dominación de los cuerpos y de los pueblos, que es, por ejemplo, contra lo que luchaba Bartolina Sisa en el 1781, 80. Entonces, en esa memoria es que está la base epistemológica, los conocimientos, los saberes, ahí está la sabiduría. Cuando decimos no sabemos exactamente qué pasa, no logramos convocar, las compañeras no vienen, ¿no? Pues hay que volvernos a esa memoria, como han hecho. Con la pandemia, por ejemplo. Hay miedo para salir, hay miedo para protestar, como han hecho en otros momentos de miedo. De miedo frente a pandemias, porque también hemos vivido otras, epidemias, pandemias. En otros momentos de miedo, que no se podía salir a la calle por la represión, como las dictaduras. ¿Cómo se maneja el miedo? Para que no nos paralice. Hay que volver a la memoria ahí, porque las abuelas, ancestras, los pueblos han resistido a ese miedo, han resistido ya a la represión. Tenemos siglos de resistencia, de saberes y de aprendizajes, ¿no? Entonces, el seminario yo he intentado organizar contenidos y temas que nos ayuden a debatir y a volver a nuestro territorio siempre, y a plantearnos desde nuestro cuerpo siempre, y recuperar nuestra memoria desde esta metodología, ¿no? Vamos a profundizarla también en una de las sesiones, y ahí están las distintas sesiones, ¿no? Este es el programa que ustedes lo tienen ahí en la plataforma. En la primera sesión vamos a ver el cuerpo y vamos a partir del cuerpo, digamos, para discutir estos temas. La segunda sesión es sobre la memoria y vamos a profundizar más el territorio. Bueno, eso lo pueden ver, esos contenidos ya específicos. Esos contenidos específicos los pueden ver en el programa, pero quería compartirles la metodología, cómo hemos organizado esto, porque también la intención es que esa metodología para ustedes pueda ser útil, pueda ser un conocimiento, ¿no? Que puedan utilizarla para hacer investigación, para hacer, preparar programas, proyectos, propuestas. Yo me imagino que hasta se puede hacer guiones, ¿no? Y obras teatrales pensando en esos 5 campos de acción. Yo creo que es aplicable para todo, ¿no? Para la fotografía, creo que puedes pensar una fotografía tratando de pensarla en esos 5 campos de acción, ¿no? No sé, bueno, no hemos hecho fotografía, pero sí hemos intentado hacer gran parte de las cosas que hacemos considerando esas 5 dimensiones, ¿no? Esas 5 dimensiones no nos las hemos inventado nosotras, sino han salido de años de discutir y decir permanentemente no tenemos tiempo, para nada queremos hacer la transformación de todo, pero no nos alcanza el tiempo entre la explotación, la casa, parir, criar, cuidar, estudiar, ¿no? Entonces había que trabajar en el tiempo. No sabemos desde dónde hacerlo, desconocemos nuestra memoria, ¿no? La historia se ha encargado de recuperar principalmente lo que han hecho los hombres, y por supuesto los hombres intelectuales o adinerados, ¿no? Nuestras abuelas, abuelos, no están en gran parte en esas historias, pues entonces hay un vacío de esa memoria también trabajada, que no se ha trabajado del todo en los libros y todo eso, ¿no? Entonces,
De ahí ha salido también la intención de trabajar en la memoria, trabajar en el territorio, que es algo que no vemos, que a pesar de que vivimos ahí no vemos, ¿no? Siempre vamos a luchar o a trabajar en otros lugares, también parte de las lógicas que hemos aprendido, por ejemplo, en la educación popular, ¿no? Hay que ir a trabajar a las villas, digamos, ¿no? Y no sería mejor empecemos por la mía, por la villa mía o por mi barrio mío, ¿no? En vez de ir a otro lugar. Bueno, es que el mío está difícil, dicen, bueno, pero es necesario hacerlo, ¿no? Desde el territorio, porque si no, plantear que mi cuerpo es mi primer territorio nos deja sueltas y el territorio en el que vives, así sea Ciudad de México o Cava o Lima, ¿no? Igual es un territorio e igual hay que discutir en ese espacio en el que vives, ¿no? Entonces de ahí ha salido estos 5 campos de acción, ¿no? El territorio, la memoria, el tiempo, el cuerpo, ¿no? Que el cuerpo no nos da. Siempre decimos hay que resistir, pero hay momentos en los que decimos ya no puedo resistir. No puedo resistir en esta lucha contra la violencia, hay momentos en los que definitivamente no se puede, ¿no? Entonces hay que trabajar en el cuerpo también estas formas de cuidado comunitario, de cuidado en términos políticos, ¿no? Del cuerpo, sobre todo, en la posibilidad de leer nuestro cuerpo. Porque desde la lógica colonial lo primero que leemos son los libros, ¿no? Entonces nos olvidamos de leer el cuerpo. Y lo primero que hay que leer para poder entender cómo funciona el sistema es nuestro cuerpo. Ahí podemos hacer una tesis de la lucha de clases, una tesis del colonialismo, una tesis del machismo, de la misoginia. ¿Por qué la hemos vivido? Porque nos ha atravesado de formas distintas seguramente, pero la hemos vivido, ¿no? No creo que aquí esté nadie que no haya sido atravesada por esas formas de opresión, ¿no? Entonces el cuerpo es un territorio político en el que podemos leer, decodificar, comprender y por tanto desmontar el sistema patriarcal. Entonces por eso también hemos situado el cuerpo y de ahí salen estos 5 campos de acción, ¿no? Que los hemos hecho discutiendo con muchas hermanas durante varios años hasta que hemos dicho, a ver, ¿por qué no organizamos todo así? Porque al final siempre discutimos sobre estas 5 dimensiones, ¿no? Y en varias cosas que hemos hecho en educación, en salud, hemos hecho el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades en Bolivia, que es un plan aprobado por el Estado, está construido sobre estos 5 campos de acción. La currícula despatriarcalizadora de educación en Bolivia la hemos construido sobre estos 5 campos de acción y funciona bien, rompe la estructura lineal de contenidos así compartimentados, ¿no? Porque no estamos hablando de contenido, estamos hablando de dimensiones, y ahí pueden circular las palabras, los contenidos, las sensaciones, las acciones, ¿no? Entonces, por lo menos tenemos experiencia de que puede servir, es una alternativa metodológica, y para nosotras es una alternativa metodológica, feminista y antipatriarcal, atenta contra el patriarcado. ¿Por qué? Porque el patriarcado se basa en el control, la dominación de nuestros cuerpos, a través de controlar, robarnos nuestro tiempo, ¿no? Ese que tenemos que entregarle en la explotación, y nos deja poco tiempo para la vida, para alimentar espacios de encuentro, para alimentar nuestros propios espacios, nuestro conocimiento, ¿no? El patriarcado se sostiene sobre los territorios, el extractivismo, el romper las lógicas de organización en los territorios, ¿no? Me imagino que como aquí en todos lados, hace 10, 15 años había mucho más organización territorial, vecinal, se organizaban ya sea para conseguir agua, para conseguir luz, o cuando sucedía algo, cuando se perdía, no sé, pues el perrito, ¿no? Todo el barrio se movilizaba. Ahora hay un feminicidio en nuestro barrio y a veces no se movilizan, ¿no? O una violación y a veces no se movilizan. Entonces el sistema se consolida cada vez que logra dominar nuestros cuerpos, que logra robarnos nuestros tiempos, que logra destruir el tejido de los territorios y destruir materialmente los territorios con el extractivismo, cada vez que logra borrar la memoria, ¿no? Cada vez que recordamos que Bartolina Sisa solo era la esposa de Tupac Katari,
y no recordamos las luchas que ha tenido, y no recordamos las razones también por las que ha sido asesinada, por ejemplo, ¿no? Y como ella, muchas otras abuelas. Entonces, por eso nos parece que es antipatriarcal. Por eso nos parece que puede atentar contra el patriarcado si recuperamos nuestro cuerpo, si consolidamos, si vamos profundizando una autonomía de nuestro cuerpo, si manejamos el miedo, si podemos posicionarnos políticamente sobre las opresiones que vivimos, ¿no? Si sacamos de nosotras la culpa, si les devolvemos a los agresores, a ellos la vergüenza, si hacemos todo ese trabajo que es un trabajo comunitario y colectivo, recuperamos nuestro cuerpo. Y el patriarcado entonces se hace más débil, ¿no? Si recuperamos nuestro tiempo y nos negamos a entregárselo, pues también vamos atentando contra el patriarcado. Si recuperamos el territorio, el tejido territorial, la organización territorial, ¿no? Que en el caso de la violencia es urgente, ¿no? Porque podemos exigirle al Estado que haga todo, pero va a ser imposible. La violencia es estructural, es un problema tan grande que aunque el Estado pusiera más plata, que en realidad no lo hace porque el Estado administra la violencia, los Estados administran la violencia, no va a poder prevenirla. Nosotras sí. Nosotras sabemos y podemos tener herramientas para identificar al agresor antes de que sea un feminicidio. Y eso es necesario para sobrevivir. Y para eso necesitamos organización territorial, ¿no? Organización feminista, por supuesto, y las marchas, por supuesto, pero organización territorial, con las vecinas, con los vecinos, con los vecinos, con las guaguas, ¿no? Con las niñas, con los niños, ¿no? Entonces, por eso creemos además que esta metodología es despatriarcalizadora. Quería compartirles eso, que en esa base vamos a trabajar sobre esa idea metodológica, los distintos contenidos. Y bueno, en términos formales, o no sé si son formales, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Ustedes creo que lo saben, en la primera sesión también se ha planteado. No hay una evaluación en el seminario, pero sí hay una asistencia con la que hay que cumplir para vencer el seminario, y esa asistencia se considera con las actividades que aparecen en la plataforma, ¿no? Que aparece una actividad por semana, ustedes tienen toda la semana para hacer la actividad. Entonces son actividades sencillas, puntuales, ¿no? Eso es necesario para cumplir con la asistencia de la diplomatura y bueno, y cumplir también con los requisitos, digamos, para vencer el seminario, pasar los otros seminarios, ¿no? La otra cosa que necesitamos, o que yo les propongo, que no es obligatoria, pero que se las propongo, es tener un cuaderno, y un cuaderno que vamos a dividir en dos partes. Vamos a trabajar dos cosas en este cuaderno, porque vamos a hacerlo escrito, ¿no? Que es una forma de contactarnos con nuestro cuerpo también, ¿no? No hacerlo todo virtual, ¿no? Y va a ser una memoria también del seminario, porque si no, todo va a quedar en las clases de Zoom, que nadie sabe si un día las vamos a volver a ver, ¿no? Entonces, este cuaderno tiene dos partes, vamos a dividirlo en dos partes. En la primera vamos a trabajar la memoria, que es el eje principal de este seminario, y eso significa que para cada sesión, cada una de ustedes tiene que recuperar a una abuela, una ancestra, puede ser la dirigente del barrio, puede ser la responsable del merendero, puede ser una compañera, no sé, de la Macro Norte, ¿no? De la organización que tengan, puede ser su abuela, puede ser su mamá, puede ser Dolores Caguango, Tránsito Maguaña, la comandanta Ramona, Domitila Chungara, quien crean ustedes. Y hay que escribir un parrafito sobre sus luchas, ¿no? Desde la interpretación de ustedes. Pueden revisar los datos, pueden revisar lo que ha hecho y escribir 4 o 5 líneas que ustedes quieran compartir sobre esa compañera, hermana, abuela. Eso para cada una de las sesiones. Es decir, al final de este seminario, cada una habrá trabajado y compartido con nosotras 8 mujeres de las cuales vamos a conocer sus luchas. En la segunda parte de este cuaderno, vamos a ir anotando palabras que vayamos compartiendo entre nosotras desde otros idiomas, ¿no? Por ejemplo, yo hoy he saludado Aski Aruma Kipanaya, se las puedo mandar escrita, que quiere decir buenas noches en Aymara. Aquí estamos hermanas
creo que hay hermanas, no sé, hay una hermana de Guatemala, no sé si será Quechí, pero bueno, vamos a ir recuperando. Hay una hermana que ha saludado también en Mapuzundún, ¿no? Mari, entonces vamos a ir recuperando algunas palabras. ¿Por qué esta propuesta? Porque este seminario se llama Feminismos Comunitarios y Descolonización. Una de las formas para nosotras de descolonización es descolonizar la epistemología, digamos, ¿no? Hay que pensar de otra forma, y una forma de hacer el ejercicio para pensar de otra forma es dejar de pensar en castellano, por lo menos una palabra, 2 palabras, un saludo, buenas noches, hola, amor, odio, patriarcado, no sé, patriarcado no hay, pero hay palabras parecidas. Entonces vamos a tratar de compartir también esas palabras en cada sesión. En cada sesión vamos a compartir algo de memoria y vamos a compartir algo de esas palabras que nos ayuden a romper esa estructura que pone el castellano, porque nos pone una estructura epistemológica, ¿no? Cuando logramos saludar o compartir algunas palabras, ¿no? Sobre todo palabras que, por ejemplo, tienen que ver con las opresiones, con las cosmovisiones también, con las lógicas coloniales. En aymara, por ejemplo, y en quechua las 2 palabras son parecidas. Ewa, keusa, es una palabra que se utiliza para alguien que sería a su vez hombre y mujer, más o menos así, ¿no? Un cuerpo plural, dirían las hermanas de Guatemala. Entonces la palabra existía, ha existido siempre en el aymara y en el quechua. Eso ya nos puede hacer una larga discusión de la heteronorma, la imposición colonial de la heteronorma, ¿no? De que, bueno, todo apareció con el movimiento LGBT en los Estados Unidos. No es cierto, ¿no? O sea, ya habían palabras, ya nuestros pueblos tenían esto. Entonces, esa es la intención, esa es la provocación, esa es la propuesta. Como les digo, esto no es obligatorio, esto es una convocatoria a que podamos por algunos momentos romper estas estructuras que nos impone el castellano. Y eso es en términos formales, ¿no? Lo que vamos a ver de temas, la metodología, de los trabajos, lo que vayamos apuntando en estos cuadernos, que son las abuelas y que son las palabras que queremos compartir, ¿no? En distintos idiomas. Ustedes pueden buscar en el territorio en el que están, ¿no? Si ustedes no están cerca de otro idioma, de otra lengua, seguramente hay una hermana, compañera cerca, pueden preguntarle, ¿no? Pero la idea es traer aquí otros idiomas, otras palabras en otros idiomas, en otras lenguas, ¿no? Y las van anotando en su cuaderno y nos vamos a compartir las fotos, lo vamos a compartir en la sesión, y después de este seminario conoceremos a muchísimas mujeres y sus luchas, y yo creo que muchísimas palabras también, ¿no? Por lo menos unas 800 palabras vamos a tener en distintos idiomas. O sea que con eso ya habremos vencido una gran parte del trabajo. Bueno, eso, hermanas, para empezar. Para empezar, digo, ya no sé ni en qué tiempo estamos. Bueno, además de estas, que son como los planteamientos, propuestas metodológicas para trabajar el seminario, yo ahora quisiera pasar a lo que serían los contenidos, los temas que habíamos planteado para hoy. Y en cada encuentro vamos a compartir un poco los contenidos. Yo voy a plantear algunas ideas de los contenidos y después vamos a usar un tiempo para hacer un diálogo, ¿no? Para poder intercambiar entre todas. Esa va a ser la parte más difícil porque somos varias, pero vamos a hacer todo el esfuerzo para lograr hacerlo, porque si no, el encuentro no tiene mucho sentido si no vamos a compartir la palabra entre todas, ¿no? Hoy habíamos, en el planteamiento, en el programa que ustedes tienen ahí en la plataforma, está como una justificación, si quieren, un primer planteamiento de desde dónde surgen los feminismos comunitarios en el Abya Yala, en qué contexto político surgen, ¿no? Y por qué además se plantea esta descolonización del feminismo, ¿no? Entonces están planteadas algunas ideas. La primera es feminismo y feminismos, derechos, patriarcado, ¿no? Esto tiene que ver con la necesidad de descolonizar el feminismo. Primero,
¿Por qué hablamos nosotras de el feminismo? Porque creemos que existe un feminismo hegemónico. Un feminismo hegemónico de base eurocéntrica, binaria y liberal, que es el que plantea y lucha fundamentalmente por los derechos, ¿no? Que es el feminismo que plantean que ha nacido en la Revolución Francesa, con Olympia de Gouges, Mary Wollstonecraft, los cuadernos de las vindicaciones, ¿no? Y toda esta teoría que se ha trabajado, digamos, en Europa en el 1789. Entonces, estos feminismos construidos en Europa y en Estados Unidos para nosotras tienen una base epistemológica binaria, pero además en gran parte liberal, y por eso terminan hablando de derechos, y es frente a esos feminismos que necesitamos construir otros feminismos, ¿no? Que sean comunitarios, territoriales, que respondan a la realidad que vivimos en Abya Yala, que respondan a las opresiones que vivimos en nuestros pueblos, ¿no? Hay un feminismo hegemónico, como decía, que es este feminismo eurocéntrico y que ha sido sobre todo también difundido y profundizado por la academia, ¿no? Por ejemplo, en los primeros planteamientos de este feminismo, que se recupera hasta ahora el trabajo de Mary Wollstonecraft, en la vindicación de los derechos de las mujeres y las discusiones que se ha hecho en la Revolución Francesa, que por supuesto también tuvo un carácter patriarcal, porque las mujeres pelearon en la Revolución Francesa, también se organizaron todo, y en el momento en el que estaba ya todo hecho, declararon los derechos del hombre, les dijeron a las mujeres que vayan nomás a su casa, ¿no? No reconocieron las luchas de las mujeres, ¿no? Y todavía proclamaron libertad, igualdad y fraternidad entre hombres. Les faltó poner esa parte, ¿no? Entre hombres, no con las mujeres. Eso les pasó en Europa. Frente a eso, las mujeres hicieron por eso vindicación, ¿no? Por eso hicieron la vindicación de sus derechos, todo eso. Pero entre esas vindicaciones, entre esas exigencias de derechos, estaba el derecho a la propiedad privada. Y es una de las diferencias estructurales y para mí también una diferencia epistemológica con los otros feminismos que estamos construyendo y que necesitamos construir. Si los feminismos van a defender la propiedad privada, son feminismos funcionales al capitalismo, porque es el capitalismo el que se sostiene, se alimenta y reproduce la propiedad privada para acumular riqueza. Entonces esa es una de las principales diferencias. Desde ahí se han ido planteando varios feminismos en Europa, ¿no? Pero siempre han estado discutiendo un poco sobre los derechos, ¿no? Los derechos tienen que, ¿cuáles son nuestras críticas a los derechos? O los límites de los derechos es que son individuales, en general son individuales, ¿no? Por otro lado son declarativos, se dice, ¿no? O sea, son una declaración, el derecho a la vida, y nos matan todos los días, ¿no? Además quedan impunes. Y el mundo sigue hablando del derecho a la vida. Y masacran en Colombia y siguen hablando de que tenemos derecho a la vida, a la libertad de protesta, a la libertad de expresión. Es decir, el problema de los derechos es que construyen una realidad que no existe. Sirven, por supuesto, para hacer la lucha, no estoy diciendo que no hay que hablar de los derechos, ¿no? Pero también hay que tomar, hay que ser críticas, digamos, con esta realidad, meta-realidad, con esta ficción que construyen. Para que podamos ejercer los derechos necesitamos condiciones, ¿no? Entonces está el derecho a la educación, que lo tienen todas, pero unas estudian en Harvard y otras estudiamos como podemos. Los de Harvard vuelven aquí a administrar los gobiernos, ¿no? Y nosotros estudiamos como podemos para seguir empobrecidas y tratando de sobrevivir y además hacer la lucha. Pero todos tenemos el derecho a la educación. Todos tienen el derecho a la educación en Chile, por ejemplo, la educación privada, ¿no? Entonces hay que endeudarse la vida para poder estudiar. Y bueno, ya en varios lugares es así, ¿no? Y se defiende el derecho a la educación, es pues fundamental, ¿no? El derecho a la educación de las guaguas, por ejemplo, niñas y niños tienen derecho a la educación, pero las niñas se levantan a las 6 de la mañana, ponen el agua para el mate, será para
hacen el tostado, todo eso, ayudan a los hermanitos y todo, y recién van a la escuela. Los niños se levantan, se lavan la carita, toman el mate, comen el tostado y se van. Ambos tienen derecho a la educación, pero no están yendo a la escuela, no están asistiendo a la educación en las mismas condiciones, ¿no? Entonces, cuando una dice ¿qué es el feminismo? Y le respondemos la lucha por los derechos de las mujeres, por lo menos nosotros decimos no. El feminismo es la lucha para acabar con el patriarcado. No es una lucha por los derechos de las mujeres. Y eso es tan abstracto que cuando los discutimos con varias hermanas en las comunidades, no solo las comunidades, en las organizaciones, la lucha por los derechos de las mujeres es el feminismo. Dicen, pero ¿cuáles? ¿Qué derechos tenemos? ¿O dónde están esos derechos? ¿De qué están hablando? ¿No? Entonces ahí se sitúa, por ejemplo, el hecho de que muchas mujeres indígenas, muchas mujeres en los barrios no quieran ser feministas, porque no le ven ninguna utilidad al feminismo, ¿no? Entonces nosotras por eso también decimos somos feministas por necesidad, ¿no? Por necesidad de acabar con el patriarcado. Pero entendemos pues que muchas no quieran ser feministas, porque no es que hay feminismos que no han planteado grandes transformaciones, ¿no? Y eso nos lleva a la idea de que hay feminismos que son funcionales al sistema, hay feminismos que no luchan contra el patriarcado, hay feminismos que realmente luchan solo por los derechos, ¿no? Es decir, por tener un lugarcito en el mundo patriarcal, ¿no? Porque nos respeten algunas cosas en el mundo patriarcal, no por acabar con el patriarcado, con el capitalismo, con el racismo, ¿no? Entonces, esta construcción del feminismo europeo principalmente y de los Estados Unidos, no de todos, pero en su base epistemológica, digo yo, es una construcción funcional al sistema, y por eso se mueve, digamos, en el mundo de los derechos, y por eso una de sus exigencias hacia el derecho a la propiedad privada, ¿no? El derecho a ser educadas. Mary Wollstonecraft decía el derecho a la educación igual que los hombres para las mujeres, ¿no? Cuando en ese momento las esclavas y los esclavos, por ejemplo, ni siquiera eran considerados personas, menos iban a tener educación, ¿no? Entonces hay muchas contradicciones en esos feminismos, pero además responden a su territorio y responden a su realidad. O sea, el principal problema es que no responden a nuestra realidad ni a nuestro territorio, ¿no? Porque vivimos condiciones distintas, no solo por la época, sino hoy vivimos condiciones distintas a una mujer en Francia, sea una mujer trabajadora del hogar, sea una mujer profesora, sea una mujer enfermera, ¿no? Vivimos en condiciones distintas, ¿no? Sobre todo por el entronque patriarcal, el hecho colonial, que vamos a verlo también en una de las sesiones, ¿no? El colonialismo, es decir, las condiciones en las que viven en los territorios en los que han construido este feminismo, estos feminismos, estos planteamientos, se han generado esas condiciones con el saqueo de nuestros pueblos, pues, ¿no? El saqueo de nuestros recursos, el saqueo de lo que tenían y lo que tenemos hace 500 años, ¿no? Toda la plata, en el caso de Bolivia, se han llevado todo un cerro de plata. Dice que con eso han construido edificios mismos, así todos hechos de plata. Y se han ido llevando distintos recursos, hoy se llevan el agua, el petróleo, ¿no? Y también se llevan a nuestras hermanas y a nuestros hermanos que van a trabajar en esos territorios en la migración, ¿no? Entonces, no nos es útil un feminismo que no está construido desde nuestras opresiones y desde nuestras realidades. Entonces, los feminismos comunitarios, populares, territoriales, por ahí que hablen de derechos, ¿no? Pero creo que lo fundamental en estos feminismos es su carácter antipatriarcal, es su carácter antiestructural, su carácter antisistémico. No queremos solo transformar y que el lenguaje no sea sexista, o que haya menos machismo, ¿no? O que las mujeres tengamos mayor presupuesto para luchar contra la violencia, como si nosotras la causáramos, ¿no? Dicen, presupuesto para las mujeres, solo para la violencia. No, queremos acabar con el sistema, ¿no? La violencia no va a acabar si no se transforma el sistema, si no se acaba con el sistema.
porque el sistema usa la violencia, ¿no? Entonces, ese es uno de los primeros planteamientos de este encuentro, ¿no? Hay un feminismo que es hegemónico y ese feminismo tiene esta base liberal y por tanto es funcional al sistema, no busca acabar con el sistema. Este feminismo es el que se ha traducido en las políticas internacionales, ¿no? Todas las políticas del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Toda esa política de equidad de género, de igualdad de género, ¿no? Todas esas políticas vienen de un feminismo que no quiere acabar con el sistema, sino que quiere generar un poco de mejores condiciones, ¿no? Además vienen en momentos post-dictadura, por ejemplo, donde había una organización fuerte, pues entonces han dicho hay que desmovilizar esto, hay que despolitizar todo esto, vamos a hablar de igualdad, de equidad, ¿no? Todos esos discursos vienen de este feminismo hegemónico y vienen de estas discusiones de los derechos, ¿no? Estos feminismos no han hablado de patriarcado. Y aunque el concepto de patriarcado, que plantea la Sheila Roptown, creo que así se pronuncia, aunque este concepto se ha planteado también en territorios que no han sido de la Vía Yala, hace poco yo escuchaba a una feminista española muy conocida, la Victoria Sendón, que decía, hace poquito estuvimos en un debate, unos 2 meses, que decía, bueno, lo primero que tenemos que hacer es disculparnos, porque en realidad cuando nosotras hablábamos de patriarcado estábamos hablando de género, en realidad nunca hablamos de patriarcado. Y yo decía, bueno, qué bien su disculpa, pero llegaron 35 años tarde, todas creyeron, todas han mirado al patriarcado en una lógica absolutamente reducida, como si solamente fuera el género, ¿no? Entonces, estos feminismos o este feminismo hegemónico liberal no habla de patriarcado. O sea, puede mencionarlo hoy, pero como no quiere destruirlo, no ha construido un concepto de patriarcado en su dimensión, o por lo menos en la dimensión que tiene para nosotras, ¿no? Por eso los conceptos que hay de patriarcado también hablan de este sistema de opresiones, sistema cultural, religioso, de opresión de los hombres sobre las mujeres. Entonces, de los hombres sobre las mujeres ahí queda invisibilizado el sistema, las transnacionales, los gobiernos, los narcoestados, ¿no? O sea, todo eso, toda esa articulación y esa construcción en la que hay hombres, mujeres e incluso cuerpos plurales, queda invisibilizada, ¿no? Entonces, por todas esas razones, ese feminismo por ahí le sirve a ellas, pero está claro que a nosotras es insuficiente, porque lo que nosotras tenemos que hacer para vivir bien, para el Sumas Camaña, para el Sumas Causa y para una vida digna, para el Ibi Marae del pueblo guaraní, para la revolución de la que se habla, tenemos que acabar con ese sistema, si no es imposible, ¿no? Entonces, por eso es necesario construir en estos territorios feminismos que atenten contra el sistema, ¿no? No feminismos que solo busquen un derecho o no sé, una política para las mujeres, ¿no? Ahora, ese será un camino, ¿no? Pero bueno, ese es el planteamiento, ¿no? Desde nosotras, ¿no? Hay que reconocer, entonces, como para cerrar esta idea, hay que reconocer que existe un feminismo hegemónico y que ese feminismo hegemónico no es antipatriarcal, no es antisistémico y no es antiestructural. Por tanto, el feminismo es un espacio de lucha, es un espacio de disputa. Porque si ese feminismo es el que va a circular en nuestras luchas, pues vamos a estar en las calles y en todo, pero no vamos a estar luchando contra el sistema. Entonces, por eso es un espacio de disputa. Porque si realmente queremos tener una vida digna, o una vida distinta, una vida en armonía con la naturaleza, como le llamemos, tenemos que acabar con el sistema. Y este feminismo nos perjudica para eso, ¿no? Despolitiza nuestras luchas, las detiene, porque entonces pensamos que con un derecho más, un logro más, se está acabando con el sistema, y no se está acabando con el sistema. Ahora, puede ser parte del proceso, y eso ya podemos discutirlo, pero tenemos que tener claro que el objetivo final es acabar con este sistema, que es económico, que tiene una base de organización política, neoliberal, al cual le son funcionales también
los grupos armados, narcoestatales en los lugares que están, ¿no? Entonces, ese es uno de los planteamientos de la descolonización del feminismo, ¿no? Es necesario descolonizar, por tanto, porque toda esa lógica es colonial, ¿no? Toda esa construcción teórica del feminismo llega aquí a la Vía Yala y se plantea en una lógica colonial que no responde a nuestras luchas y que además reproduce prácticas coloniales y racistas, porque entonces para ser feminista hay que leerse todos los libros de feminismo, y no, pues, o sea, no está mal leerse, pero lo que hay que hacer es luchar. O sea, nosotras no entendemos un feminismo que no esté en la lucha, no entendemos una feminista que solo estudie, digamos, será una estudiosa del feminismo, pero no sé, digo, para ser feminista hay que estar en la lucha, organizada, en tu barrio, en tu sindicato, será en tu universidad, en tu casa, ¿no? Hacer la lucha en tu casa, listo, nos vamos a organizar, aquí no vamos a construir familia, vamos a construir comunidad. En mi experiencia personal y de otras hermanas hemos planteado eso, ¿no? Nuestra lucha es en el territorio, en la calle, en la casa, en la cama. En la casa construimos comunidad, no familia. ¿Cómo se hace? Una discusión permanente, ¿no? Porque es un poco ser mamá y a la vez ser compañera, por ejemplo, en mi experiencia personal, ¿no? Entonces, eso es parte, yo creo, de la práctica feminista, que es una de las cosas fundamentales también a discutir en este seminario. Entonces, los feminismos que no hablan de patriarcado, o esas largas discusiones de feminismo que no hablan de patriarcado, yo creo que son, que por lo menos hay que dudarlas, hay que problematizarlas, hay que discutirlas, ¿no? Y eso desde nuestros espacios, desde las niñas, desde las guaguas, ¿no? ¿Por qué tenemos que tener, no sé, 25 años para conocer la palabra patriarcado o machismo, ¿no? Mientras más antes la pronunciemos, más rápido le vamos a otorgar contenidos, ¿no? Entonces, desde muy pequeñas hay que discutir y hay que practicar, yo creo, esta palabra patriarcado y además tratar de visualizar dónde está la lógica patriarcal, por ejemplo, no sé, en la organización sindical, dónde está la lógica patriarcal, en estas organizaciones vecinales que también están solamente para defender la propiedad privada, pero en la violencia dice que no se meten, o cuando hay inseguridad no se meten, ¿no? Pero sí están para, si alguien pintó la pared, si alguien rompió el vidrio, si alguien toca la bocina muy tarde, ¿no? Esas organizaciones vecinales que no nos sirven para luchar contra el patriarcado, ¿no? Entonces hay que mirar ahí mismo, no es necesario la gran revolución, digamos, para que le entremos a la lucha, ¿no? Sino esta lucha en los espacios pequeños que van a ir alimentando la lucha más grande. Ese es uno de los planteamientos de por qué construir feminismos comunitarios territoriales populares, porque hay un feminismo hegemónico, porque tiene una lógica liberal, porque es funcional al patriarcado y porque no nos va a ayudar a hacer las transformaciones que necesitamos, no solo por compromiso con el feminismo, sino por la urgencia de vivir, ¿no? Y no sobrevivir todos los días, sino de vivir con dignidad, de vivir, de cuidar la vida de las otras, de los otros, de la naturaleza, ¿no? La segunda idea que tiene que ver con todo esto, para plantear en este primer encuentro, es la autonomía epistemológica. Para descolonizar el feminismo, que necesitamos hacerlo porque este otro feminismo nos responde a nosotras y además retrasa nuestras luchas, el hecho de pensar, de nombrar, de cuestionar todo esto, para nosotras es ya un acto de autonomía epistemológica, ¿no? De pensar con nuestro propio cuerpo, de dejar de pensar el feminismo en el cuerpo de Simone de Beauvoir, que yo creo que es importante, que seguro ha aportado mucho, pero que evidentemente no es nuestro cuerpo, ni el cuerpo de nuestras hermanas y compañeras, ¿no? Entonces eso es la autonomía epistemológica, para nosotras pensar con el cuerpo, porque no solo uno piensa con la cabeza. Bueno, eso nos ha enseñado la escuela y muchas veces la universidad, ¿no? A pensar con la cabeza y no mirar lo que pasa en el cuerpo, no lo que decía yo hace un momento, ¿no? A leer a Marx para entender la explotación y la lucha de clases en vez de leer tu cuerpo,
¿no? Y hablar con tu abuela, tu abuelo, por ahí migrantes obreros. ¿Yo puedo cerrar los micrófonos? No, no puedo. Hermana Aurora, si apagas tu micrófono, por favor. Ahí lo resolvemos, Adri. Allá. Entonces, todo este trabajo, este planteamiento de descolonizar el feminismo, que es la otra idea del seminario, que es un trabajo que, para empezar, pasa por la acción, por la construcción de feminismos territoriales comunitarios. Ese es un acto de descolonización. Para hacer esto, para hacer esta descolonización, es necesario a la vez la autonomía epistemológica, pensar desde nuestros cuerpos, además con todo el cuerpo, con todas las opresiones, con el territorio, con la memoria. Y es necesario también un poco de atrevimiento para esta autonomía epistemológica, ¿no? Porque las lógicas coloniales de la escuela también, de la universidad, de la vida misma, nos han enseñado que no podemos pensar nada, que no podemos crear nada, que para hablar de feminismo comunitario hay que leer a quien sea o a la Adriana, digamos, y no. Hay que ser atrevidas, y hay que pensar, y hay que interpretar, y hay que proponer. El atrevimiento es algo que nos han quitado, ¿no? Es algo que el sistema nos quita todos los días, y que hay que alimentarlo, pues, ¿no? Hay que alimentar, hay que ser atrevidas, eso nos han enseñado, y seguro ustedes también, sus mamás, sus abuelas, ¿no? Para sobrevivir hay que ser atrevida y hay que ser bocona, nos decían. O sea, hay que hablar, no hay que callarse. Si guagua que no llora no mama, dicen, ¿no? O sea, hay que gritar, hay que pelear, hay que discutir, y no solo en la marcha, sino en este espacio también, en el espacio académico, en el espacio de discusión del feminismo, ¿no? Hay que hacer una disputa y hay que hacer una discusión de las categorías que se usan, el género realmente es, o 2, 4, 5 géneros va a ser algo distinto o no. Bueno, entonces la autonomía epistemológica para nosotras es ese pensarnos, construir nuestros feminismos desde nuestros cuerpos, desde nuestros territorios, y para eso lo principal que necesitamos es recuperar el atrevimiento para leer con otros ojos lo que tengamos que leer, para interpretar y poner también nuestra interpretación en las partes de la historia que han borrado, de nuestra historia que han borrado, ¿no? Les doy un ejemplo. Bartolina Sisa, siempre la muestran como la esposa de Tupac Katari, ¿no? Entonces uno se imagina que en la insurrección de 1781, donde ellos hacen un cerco a la ciudad de La Paz, para sacar a los españoles, a los invasores, una se imagina pues, que estaba ahí al lado de Tupac Katari, mirándolo, digamos, ¿no? Mirándole como él luchaba. Así más o menos la muestra la historia, ¿no? Entonces, revisando datos nosotras, porque no hay datos de Bartolina, encontramos datos de Tupac Katari, que él estaba trabajando en la mina, en la mita, el encomendero de él tenía un registro, y muestran ahí los registros de los que tenían, ahí está registrado que Tupac Katari estaba trabajando en la mina por años, hasta 5 meses antes de esta insurrección. Por otro lado, encontramos unos mapas que se hacen para planificar geopolíticamente esta insurrección indígena que se hizo con un cerco a una ciudad. Se cerca a la ciudad donde estaba el gobierno y se les deja, por tanto, sin ingreso de comida, sin ingreso de alimentos. Utilizamos esa estrategia hasta ahora. Y hay un mapa, hay mapas donde está el nombre de Bartolina, ¿no? Entonces, nadie dice nada. Nuestras deducciones, si Tupac Katari estaba en la mina y Bartolina Sisa ha hecho los mapas, y además ella era comerciante y viajaba por lo que era Bolivia, Perú, Ecuador, todo eso, pues la que ha planeado esta estrategia territorial es Bartolina Sisa. Y eso nos lo discutimos con los que hacen historia, pues, ¿no? Ellos tampoco tienen fuentes para decir lo contrario. A nosotras nos asiste, como dirían, a nosotras nos asiste la memoria feminista, la memoria que tenemos en nuestros cuerpos, y por supuesto la memoria que tenemos de las luchas nuestras que han borrado, ¿no? Decir eso es un atrevimiento, pues,
quienes hacen historia nos cuestionan a veces que planteamos esto, ¿no? Porque dicen que no tenemos fuentes, pero hacemos esta interpretación de estas dos fuentes. Ellos hacen interpretación de un montón de otras cosas y nadie les dice nada, ¿no? Hace poco se ha escrito una última biografía de Bartolina Sisa, donde hacen toda una novela de que ella estaba celosa en realidad de otra compañera de Tupac Katari, o sea, una biografía misógena, y la publican, ¿no? Entonces decimos, bueno, si pueden publicar la misoginia, pues nosotros vamos a disputar también nuestra interpretación. Eso también es parte de la autonomía epistemológica para nosotras, el atrevimiento de plantear nuestras interpretaciones desde nuestras fuentes, y una de nuestras fuentes es nuestro propio cuerpo. Esa memoria que tenemos en el cuerpo de rabia, de indignación, que no sabemos explicar, pero que tiene 500 años de resistencia, ¿no? De la resistencia, de las opresiones que han vivido nuestras abuelas, que no se han quedado en el aire o han desaparecido cuando ya se han muerto, que se han quedado en nuestros cuerpos. Y ahí hay datos en la genética de cómo se hereda la memoria, ¿no? Entonces, la autonomía epistemológica es otro pilar fundamental, digamos, para la descolonización, ¿no? Y la intención también en este seminario es que vayamos, cada cual vaya haciendo, construyendo un poco, practicando un poco de esta autonomía epistemológica en su propio territorio de lucha laboral, en el territorio que ustedes definan, en su propio territorio cuerpo, ¿no? Y el tercer punto que quería tocar para, bueno, después poder hacer un intercambio, es brevemente las memorias de los feminismos en el Abya Yala, partiendo de la idea de que el feminismo comunitario no es propiedad privada, ¿no? Nadie lo ha inventado. Hay versiones de que ha nacido en Bolivia, ¿no? Nosotros decimos, por supuesto, que hemos parido el feminismo comunitario en Bolivia después del 2003 en el proceso de cambio. Pero es este feminismo, el de Bolivia, ¿no? Eso no quiere decir que haya nacido para el mundo en Bolivia, ¿no? Al mismo tiempo, en el caso de Bolivia, el 2003 nos empezamos a organizar como asamblea de mujeres, después como asamblea feminista, después como feminismo andino y después como feminismo comunitario. Ese es, digamos, el proceso que se hace en Bolivia, ¿no? Toda esa discusión sobre el feminismo no hubiera sido posible sin el contexto político que estaba viviendo el país, ¿no? Que era la asamblea constituyente, la masacre del gas, ¿no? En el cual estábamos en las calles, queríamos aportar, luchar, también luchar en el territorio de las palabras en la constituyente, ¿no? Y ese es otro elemento fundamental, ¿no? El feminismo no puede estar desligado del contexto político. Entonces puede, no sé, surgir un feminismo, no sé, que no esté vinculado al contexto, pues ese es muy difícil, ¿no? Muy difícil, insostenible, además, y además poco útil, ¿no? Para nosotros el feminismo en nuestros territorios no puede ser un gueto, no puede estar por encima de la lucha de los pueblos. El feminismo es parte de la lucha de los pueblos, ¿no? Y en el caso de Bolivia tenía todo ese proceso para hacer feminismo comunitario, para llamarnos feministas comunitarias, ¿no? Feministas para luchar contra el patriarcado, que no era algo que estaban haciendo los demás compañeros y compañeras en el proceso político en Bolivia, ¿no? Están luchando contra el colonialismo fundamentalmente. Para nosotras había que mirar el patriarcado y cómo articula el patriarcado el colonialismo. Vamos a ver en otra sesión el concepto, pero para nosotros había que resituar las luchas frente al patriarcado, y por eso nos hemos definido feministas, ¿no? También nos hemos definido feministas para que nos escuchen, porque lo cierto era que no nos escuchaban, que el discurso que se escuchaba era el de los socialistas, el de los comunistas y el de los indianistas, y las mujeres no éramos nada, supuestamente no teníamos propuesta, ¿no? Entonces, cuando empezamos a decir que éramos feministas, no nos escucharon. Entonces también lo utilizamos como una estrategia política. Entonces nos decían que nos tenían miedo, y si nos tenían, pues nos sirvió para que nos escucharan, ¿no? En un momento en el que tenían que escucharnos, estaban discutiendo la constituyente, el país que queríamos, ¿no? Y no podía ser sin nuestra voz. Entonces nos definimos feministas para luchar contra el patriarcado y comunitarias para plantear la comunidad como forma de organización, como proyecto político, si quieren, ¿no? Porque no nos creíamos la idea de que el Estado
incluso fuera otro Estado socialista, comunista o plurinacional, como el que hemos construido, no nos parecía que podía ser la solución, ¿no? Pero sí veíamos que la comunidad de la que venimos y que hasta hoy existe, la que se organiza, resuelve su problema del agua, resuelve su problema de salud, de alimentación, esa comunidad con autonomía, con autoorganización y con autogobierno, esa sí existe. Y esa ha sobrevivido al sistema capitalista. Y esa ha sobrevivido a la colonización. Entonces a nosotros nos parecía que el mejor proyecto político era la comunidad. Entonces por eso somos feministas comunitarias, porque el planteamiento de este feminismo que lucha contra el patriarcado es la comunidad. Toda esa reflexión la hicimos entre el 2003 y el 2008. El 2007, 2008 que empezamos a llamarnos ya feministas comunitarias, ¿no? Paralelamente, en Guatemala, el 2007 creo que fue un encuentro feminista donde convocaron hermanas de distintas comunidades, por lo que nos han compartido la Lorena Carnal, la Lolita Chávez, la abuela Gabriela y otras hermanas de las sanadoras ancestrales del feminismo comunitario y de Eximuleo. Había un encuentro feminista, bueno, y estaban las feministas, las materialistas, las autónomas, las lesbofeministas, ¿no? Entonces les dijeron, ¿y ustedes qué feministas son? Y ellas dijeron, bueno, nosotras venimos de la comunidad, así que somos feministas comunitarias, ¿no? Y al mismo tiempo se construyó en dos lugares distintos y en contextos distintos el feminismo comunitario, ¿no? Y después nos encontramos en muchos otros lugares con hermanas en México que hablaban de feminismo comunitario también. O sea, que dijeron, feminismo sí, pero sí es en comunidad, entonces de ahí salió el feminismo comunitario. Entonces, es difícil decir que hay un lugar donde nació el feminismo comunitario, ¿no? En Bolivia nació en un proceso de cambio, ¿no? En Guatemala nació de la propia organización de las mujeres en distintas comunidades, ¿no? En Perú también hay feministas comunitarias, ¿no? En Argentina también hermanas que son hijas de mujeres aymaras, quechuas que han migrado, algunas han nacido en Argentina, otras son bolivianas que han crecido en Argentina y que también han planteado feminismo comunitario. Entonces está en distintos territorios, ha nacido en distintos contextos. No hay, yo creo, un solo origen y como tiene diferentes nacimientos, también tiene distintos planteamientos, ¿no? Y ¿cuál es la coincidencia? La comunidad. ¿Cuál es la coincidencia? La ruptura del individualismo, que son feminismos que no plantean individualismo, porque es otra característica del feminismo liberal. Sí plantea individualismo. Sí mis derechos, sí mi cuerpo, o sea, primero yo, después yo y al final yo, ¿no? Yo estoy de acuerdo con que hay que recuperar tiempo para nosotras, que hay que cuidarnos nosotras, que no todo está en darlo a los demás, por supuesto que esa es una crítica que hay que hacer, ¿no? Pero la base epistemológica de todo nuestro pensamiento, nuestras acciones, no puede ser individualista. Para nosotras no lo es por la memoria que tenemos, ¿no? El sistema ha logrado construir esas bases individualistas, ¿no? Y que se atraviesen también en las luchas. Entonces, la coincidencia que tenemos entre todos los feminismos comunitarios es la comunidad, la discusión en la comunidad, la lucha en la comunidad. Bueno, tenemos algunos minutitos nomás ya, pero yo les pido que podamos abrir los micrófonos para comentarios, contribuciones, comparticiones. Quien quiera comenzar, hermanos. Hola, yo. Te escuchamos, Mireya. Hola, bueno, agradeciéndote mucho, Adriana, te saludo, soy antropóloga social de Ciudad de México, y bueno, estoy aquí ya lo había comentado, para sanar la muerte de mi padre, para sanar mi linaje femenino, acercarme, y bueno, concuerdo totalmente contigo, estoy muy emocionada, me palpita el corazón, la pancita me emociona, porque yo quiero construir un proyecto aquí en Ciudad de México sobre el buen vivir, sobre la comunidad, sobre todo en un barrio donde no lo hay, en un barrio de la Ciudad de México,
y me emociona hablar de todo esto, de lo popular, lo comunitario y desde nuestro territorio. Mucha gente me cuestionó de, bueno, vete a las periferias, claro que voy a ir, pero desde la Ciudad de México es de donde quiero construir. Y ahora, bueno, me emociona mucho y estoy muy contenta, y bueno, solo para, bueno, saludarte, decirte esto, y bueno, acercarme también a mi linaje femenino, que lo he tenido un poco perdido y lo quiero recuperar. Me emociona mucho esto del cuaderno y de trabajar con eso. Y bueno, solo es eso, decirte que estoy muy emocionada, que me abres todo, pues, un panorama para seguir en la lucha, ¿no? Con ternura, con rebeldía, pero sobre todo con comunidad. Gracias. Gracias, hermana. Te escuchamos, Sofía. Sí, cuando tú estabas hablando acerca de las palabras y de cómo tomar otras palabras de nuestros idiomas ancestrales y compartirlas, recordaba algo que estuve mirando, no digamos investigando, pero mirando un poco hace un tiempo y el año pasado compartiéndolo con algunas mujeres de un trabajo comunitario que hacemos acá, y hay muchas palabras, por ejemplo, en lenguaje chibcha, en muisca, que hoy día tienen un significado negativo. Hay una palabra que es guaricha en Colombia, sobre todo en esta parte andina, en el interior del país, y si uno mira en el diccionario dice que guaricha es prostituta, pero guaricha en muisca realmente era princesa valiente, y fue parte de lo que hicieron. A mí se me eriza la piel y la indignación de palabras como estas. Hay otra palabra nuestra que es guache, que incluso hay un artista muy conocido ahora también de esta zona andina que se firma guache, que es un muralista increíble, y guache es como, no sé, guache es ordinario, mal hablado, mal educado, todo esto, y guache era realmente un guerrero también para los chibchas y en lenguaje indígena. Entonces pensaba en eso y me estremecía, ¿no? Ver la alegría con la que algunas compartían, palabras como gracias, y palabras muy bellas de las que estaban ahorita compartiendo, y pensaba en esas palabras nuestras, cómo han sido transformadas hacia usos negativos. Gracias, hermana. Sobre eso también un ejemplo, ¿no? Aquí siempre en el castellano siempre se dice hay pucha o puchicas, creo que dicen en otro lado. Pucha es hija en aymara. Entonces tiene como, pucha es como despectivo en el castellano, pero en el aymara es hija. Y no creo que sean coincidencias, ¿no? Bueno, ¿quién quiere seguir, hermanas? Yo había levantado la mano, Gabriela. Bueno, además de feliz porque me encuentro que integro un pensamiento que antes yo me sentía sola, pero bueno, veo que no estoy sola. Y quería, cuando mencionaste esto de crear nuestras formas de llevar el feminismo, quería compartir la crítica que siempre le hice al socialismo. Si bien yo participé en grupos socialistas de Córdoba, de Argentina, nunca me terminó de cerrar los planteos que hacían, porque esta teoría se creó en Alemania en otra época, con otra gente, con otras cuestiones. ¿Por qué la vamos a aplicar acá? ¿Por qué no sale otra cosa, no? Es como que se seguía aún dentro de ese partido que plantea la justicia social desde su perspectiva. Aún así no me terminaba de cerrar. Creo que esto, bueno, que está surgiendo de esta manera de crear estos feminismos desde América o de la Via Yala, en realidad, porque tampoco me suena decir América. Me siento como más segura y no tan chiflada como por ahí da la sensación cuando uno hace planteos, ¿no? En esta ciudad, repito, Córdoba, la docta de las universidades, de los doctores y todo, y vos vas con una teoría que decís, ¿qué? Te dicen como medio así, ¿no? Bueno, eso, nada más compartir esta alegría y esta sensación de
afianzar, como decís también, no solo lo que uno aprende en la teoría, sino sentir el cuerpo, lo que el cuerpo, que en lo particular soy instructora de gimnasia, y siempre estuve en esta curiosidad de decir, ¿por qué vivimos como vivimos tan antinatural y así estamos, ¿no? Así está nuestra salud. Pero no por una cuestión de estética uno tiene que cuidar el cuerpo, sino que es con el cuerpo, a través del cuerpo, que nos comunicamos con el entorno, con el resto, ¿no? Si nuestro cuerpo no se mueve como en un ambiente natural, y bueno, está todo dicho. Bueno, unir esas distintas teorías, me sentía como sapo de otro pozo. Pero bueno, ahora escuchando todo lo que se plantea en esta diplomatura, que agradezco haber podido inscribirme, me siento así como más afianzada en continuar esta nueva forma de encontrar algo que ya está conectado. Es solo que, como decías, tenemos nuestro pensamiento estructurado por una educación europeizada, donde, bueno, las otras formas de aprendizajes y de vivencias nos fueron anuladas. Pero bueno, compartir eso simplemente y sí agregar la palabra que, como estoy escribiendo mis canciones, busqué la palabra libertad, Quispicay, que fue lo que encontré. Bueno, compartirla y me quedó muy grabada, porque creo que decirlo de esa forma, ¿no? Yo tengo mis ancestros collas, me hacen fuerza, siempre me estuvieron ahí como queriendo salir, pero bueno, educada en Córdoba, como que eso fue reprimido. Ahora con todo esto lo estoy sintiendo, y la verdad que quería compartirles esa palabra porque a mí me sale de esa forma mencionarla ahora, Quispicay. Bueno, un abrazo a todas y todes, y bueno, muchas gracias por este espacio. Gracias, Gaby. Están con sí que no he visto quién ha levantado primero, pero nos autoorganizamos. Están Lourdes, Giovanna, Ana Luz y Ana Claudia. ¿Quién crea que ha levantado primero? ¿Podría yo, en todo caso? Te escuchamos, hermana. Gracias, hermana. Hermana Adriana, me siento feliz en realidad por conectar en este espacio, porque la escuchaba y hablar de todos sus procesos, de considerarse feministas comunitarias, y decía, ese es el nuestro, solo que en territorio distinto, ¿no? Y sí, pues nosotras como aquí en la Macro Norte nos consideramos feministas, Macro Norte Perú, nos empezamos a llamar feministas comunitarias dentro de un proceso de lucha y resistencia frente al extractivismo, ¿no? Desde antes, claro, siempre hemos estado en las luchas y en las resistencias en defensa del territorio, del agua, particularmente yo y muchas compañeras que formamos parte de las rondas campesinas indígenas. Entonces, siempre hemos estado desde pequeñas con nuestros padres, con nuestras madres en la lucha, pero no nos considerábamos feministas. Conocimos el feminismo dentro de estos procesos, pero tampoco nos sentíamos identificadas con ese feminismo impuesto, ¿no? Entonces lo cuestionábamos y fue un proceso de mucho conflicto porque ese feminismo nos desconocía. Nosotros nos llevamos feministas y el feminismo centralista, que nosotros llamamos limeño, ONGero, puso un feministrómetro para nosotras y dijo que no éramos feministas para llegar al encuentro de la EFLAC. Y entonces nos desconocieron como tales, y entonces decíamos, no, pues tienen toda la razón, a lo mejor no somos esas feministas que ellas quieren ser, nosotros somos otras. Empezamos a dialogar entre nosotras desde nuestros territorios, a construir el feminismo que queríamos, y empezamos a llamarnos pues feministas populares, feministas indígenas, feministas, y terminamos considerándonos feministas comunitarias.
allí en la década, estamos hablando del año 2010, 2012, ¿no? Y terminamos en el 2015 no me acuerdo exactamente cuándo fue el FLAC. Pero quería compartir eso porque definitivamente nuestras luchas, nuestra identidad, la construcción de nuestro feminismo viene desde nuestros territorios, desde nuestras luchas, desde nuestras realidades, desde nuestros contextos. Y nosotras aquí pues somos feministas comunitarias y la apostamos justamente por un proceso despatriarcal, descolonial, y somos anticapitalistas, antirracistas, anticapitalistas, ¿no? Entonces ahí vamos construyendo juntas y juntos estos procesos colectivos, que por cierto son colectivos, no son procesos individuales, y vamos forjando y articulando y tejiendo luchas y resistencias en todos nuestros territorios. Eso quería compartirte, hermana Adriana. Gracias por el espacio y por fortalecer nuestros caminos en este momento, ¿no? Ay, Suma, hermana, qué bueno que estés aquí. Están varias manos levantadas. ¿Yo vi, Giovanna? Está cerrado tu micrófono, creo, hermana. No se escucha, hermana. No se escucha, hermana. Debe estar mal el micrófono o algo así. Ahora sí parece. No. A ver, mientras tanto la hermana Giovanna arregla el micrófono. Ana Luz. Ahora sí, ahora sí. Se escucha, hermana. Hola. ¿Me escuchan? Sí, hermana, se escucha. Bien, yo quería, bueno, saludarte a vos y a todas las compañeras, a todos. Bueno, hablar también, nosotros, ayer estaba escuchando la conversación de la clase, y bueno, y hablaban de mucho de lo europeo, y siempre imponiéndose lo europeo sobre nosotros, ¿no? Nosotros somos, yo soy de Aguita Calchaquí por parte de mi madre, y hoy día estaba leyendo eso de que hablaban de que ya no hay pureza de razas y qué sé yo, y un discurso que vienen usando hace mucho para decir que como en otros, en Uruguay, Paraguay, que dijeron que ya no existen los indígenas, que es una nación libre de indígenas, que ya no, que al no tener pureza ya directamente no existe. Pues yo soy, mi padre es blanco y mi madre es originaria. Yo me crié en la comunidad y no sabíamos qué tipo de feminismo queríamos, porque sí nos identificamos con algunas cosas del feminismo, no todo, porque nuestra cosmovisión es diferente. Y sentíamos muchas veces avasallado nuestro pensamiento en los encuentros feministas, en muchas cosas. Y bueno, nosotros no elegimos la lucha muchas veces, nacimos en la lucha. En mi caso, yo desciendo de mis ancestros, mis tatarabuelos eran caciques, que lucharon, estuvieron 130 años en guerra, fueron esclavizados, se les robó la identidad, y venimos luchando. Antes que yo estaba mi madre, y por los derechos comunitarios. Yo tenía 14 años cuando la Argentina por primera vez el originario tenía derecho que hasta hoy no podemos hacer cumplir. Acá nosotros como mujeres originarias estamos muy solas. Por ejemplo, tenemos muchos problemas, conflictos con las cuestiones partidarias, no solo con el tema del feminismo, la doble militancia, que en algunos países se llama transfugismo, es un delito, acá no, donde hay esa doble militancia que a veces nos perjudica, y por ahí también, ¿por qué? Porque tarde o temprano los intereses de los partidos se contraponen con los intereses del bien común, que son lo comunitario. Entonces también el feminismo comunitario tiene mucho de anti-extractivista. Nosotros vivimos cerca de Catamarca, hay un conflicto que muchas de las compañeras que están acá saben que se viene luchando hace muchos años contra la mega minería. Ahora quieren agarrar nuestros cerros, nuestras nacientes, y siempre eternamente venimos de una lucha. Y el decir que no hay pureza de sangre
es una justificación para incivilizarnos. Muchas de las comunidades hemos sido cerradas por cuestiones incluso hasta físicas, o sea que hay un cordón montañoso que nos aíslan, y eso ha hecho que haya una endogamia dentro de nosotros que debilitó mucho nuestros genes. A partir de los 80 nosotros necesitamos incorporar genes nuevos. Nosotros tenemos, para entrar a ser parte de la comunidad, nosotros no tenemos cuestiones raciales, solamente hace falta casarse con alguien de la comunidad, o sea que no existe el racismo, y cruzar su sangre con nosotros. Y en el momento que se disuelve el vínculo afectivo, se disuelve también la pertenencia de la persona que no es comunero de sangre. Tenemos nuestros árboles genealógicos organizados de hace muchísimos años. Mi comunidad de Jamaica del Valle es una comunidad madre de las comunidades en Latinoamérica, porque es una que obtuvo derechos y que peleó por sus derechos desde finales de 1700 con juicios y peleas, viajes a Buenos Aires y qué sé yo. Entonces fuimos de las primeras que obtuvimos derechos. Y hoy por hoy, por ejemplo, Argentina está condenada por violación de los derechos humanos, derechos constitucionales, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto tiene que ver con una presentación que hizo Blanca Jonán, 130 comunidades wichí que están sufriendo un genocidio, que por año mueren 30 niños de hambre y de sed. Entonces no hay pronunciamiento contra este genocidio en democracia. Anteriormente el partido mayoritario de la Argentina, el peronismo, también el Perón fue acusado de genocidio y condenado por genocidio del pueblo Pilagás, donde la historia que cuentan las mujeres Pilagás, que en democracia le arrebataban los hijos de sus manos y no lo volvían a ver más. Eso tampoco se habla en Argentina. Entonces llegamos a un punto en que los derechos humanos, el feminismo, se vuelven nocivos a las comunidades. Entonces por eso nosotros queremos, me interesa mucho a mí el feminismo comunitario, porque es otra forma de plantear. Incluso nosotros tenemos en nuestra comunidad un feminismo, que son mujeres que han comprado ilegalmente la propiedad comunitaria, que no es inajenable, y que están viviendo en nuestra comunidad y no nos dejan opinar en nuestra comunidad, o agreden a las mujeres de la comunidad por cuestiones políticas, por cuestiones partidarias. También pasa en el caso de Formosa, donde, conocido que se escondían las mujeres parturientas porque hay una violencia institucional, donde las mujeres las llevan sin traducción, son sometidas a violencia obstétrica. Entonces las mujeres se escondían en el monte y no hubo sororidad para las mujeres en Formosa, porque hace muchos años gobierna Tilde Infran y siempre consigue el apoyo del gobierno y nunca se debate los temas estos. Entonces hay muchas cuestiones en la Argentina y lo más marcado lamentablemente es el racismo. Racismo y el partidismo ¿no? Entonces, eso es lo que quería compartir y a mí, yo desde que conozco el feminismo comunitario, me siento más identificada y nosotros debemos ser feminismo comunitario anti-extractivista, porque la mayoría estamos en esa lucha, ¿no? Y unimos a la nación de Aguita de Argentina y de Chile en la misma lucha, ¿no? Anti-extractivista. Muchas gracias y saludos a todos. Gracias, hermana Giovanna. Tenemos 4 compañeras con la palabra. Solo decirles que nos quedan 10 minutos, más o menos, antes de que se cierre la sala, porque está programado, creo, eso en el tiempo. Pero Ana Luz, ¿puede ser? Ana Luz. Hola, sí, gracias por el espacio, les agradezco a todas las compañeras. Y por ahí lo que quería rescatar y desde mi lugar, desde mi territorio sobre todo, decir que qué importante por ahí lo que decía Adriana al principio, de no quedarnos en el individualismo y empezar a cuestionar el patriarcado desde lo estructural también. Particularmente, mi territorio es el Chaco, al norte de Argentina, y acá, por ejemplo, dando un ejemplo del empleo, el 60% del empleo es estatal, o sea, público. Entonces estamos como en una situación de siempre estar
nuestro alimento está ligado, el empleo formal está ligado a las decisiones del gobierno y también a las decisiones partidarias de ciertos intereses particulares. Y esto un poco tiene que ver mucho con esta realidad histórica, ¿no? El Chaco siempre fue víctima de genocidio, de extractivismo, de robo de nuestras comunidades, de nuestros pueblos. Acá son 3 pueblos los que están viendo, 3 pueblos indígenas, Com, Mocoy y el pueblo Huichi, y hasta ahora somos parte del genocidio, digamos, eso no se terminó, ni siquiera se terminó hace 100 años, todavía está sucediendo eso, y se ve en el paisaje, ¿no? Eso también se refleja un montón en nuestras carencias y en lo que hay por qué luchar. Yo por ahí hablo desde el ser docente y de la tarea que me toca todos los días de estar disputando por ahí ciertos espacios concretos para ganar más libertad, sobre todo, y abrir espacio de rebeldía. Pero es verdad esto, que no podemos hablar solamente de una experiencia individual y subjetiva cuando lo que nos está rodeando constantemente es una máquina de muerte, digamos. Entonces, en ese sentido, totalmente digo que hay que mirar mucho más allá de nuestra propia experiencia individual, y comparto eso. Que bueno, no, esas son mis palabras, gracias. Ay, hermana, muchas gracias. Están Ana, Delia, Sin y Polilla. Ay, no leo bien. Bueno, Ana, te escuchamos, Ana Claudia. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Ana Claudia, del conurbano bonaerense, y bueno, hoy pude entender quizás por qué estoy acá en este seminario, que me lo presentó mi hija. Yo estoy desde hace 30 años en un grupo cultural, en una barriada, un grupo cultural autogestivo, que decidimos intentar describir la historia al margen, nos llamamos al borde porque queremos escribir la historia desde el margen de este sistema y combatirlo. ¿Y cómo llegué al feminismo? Empezando a un taller gratuito hacia mujeres de gimnasia, y a partir de ahí empezar a ver que desde sus cuerpos también estaba la violencia. Entonces hicimos un taller junto con la comunidad, con el centro de salud, y empecé a ver que todas esas mujeres tenían violencia, ¿no? De algún tipo de, digamos, lo empezó como, bueno, hagamos un taller para charlar las cuestiones de mujeres y eso, y empezamos a hablar sobre la violencia, y todas tenían, desde su historia, habían pasado por la violencia. Y eso me llevó al feminismo, y hoy entiendo, estoy emocionada porque entiendo por qué estoy en este seminario, que la verdad que fue medio casualidad, con esto de la pandemia, de decir, bueno, ¿no? Si uno viene leyendo cosas del feminismo y leí muchos libros, pero hasta este momento no entendía por qué, porque estoy en una organización barrial, porque entiendo que las cuerpos de las mujeres es importante, y porque tenemos que luchar contra el capitalismo. Y así que bueno, nada, agradecerles desde mi emoción por qué tenemos que combatir eso, ¿no? Con nuestra historia, con nuestra memoria, con la mía, que también tiene sus historias, pero también que la lucha es contra el capitalismo y contra el patriarcado. Pero bueno, gracias por poder entender eso, que de las cuerpos de las mujeres, desde la violencia, desde las características, entendí por qué tengo que estar acá. Bueno, muchas gracias. Gracias, hermana, muchas gracias. Estaba Delia, Sin y Poli. Te escuchamos, Delia. Buenas noches, Adriana, buenas noches a todas las participantes. Bueno, sentí la necesidad de participar. Viste en nuestra organización Maki alguna vez, y nos dejaste esa, ¿no? Plantado que se hizo raíz esa planta, y bueno, seguimos. Ya veníamos en la lucha contra el sistema, por causas que son fundamentales: tierra, territorio, educación indígena,
y muchas otras cosas, ¿no? Pero también ahora estamos luchando, reivindicando dentro de una comunidad, dentro de una organización también, aquellas otras, particularmente con mujeres, como un feminismo comunitario, pero frente a nuestros propios hermanos de la comunidad, ¿no? Que muchas veces no sobrepasan, también ocupan lugares que mujeres tenemos que hacernos a un costado. Entonces eso también es una lucha que ya hemos comenzado. Empezamos por sanarnos, por empoderarnos, por hablar de cosas hechos concretos, la violencia, el abandono que hicimos como mujeres. Bueno, en ese camino estamos, y yo por supuesto bien junto a mis hermanas, y espero a seguir aprendiendo, Adriana. Muchísimas gracias. Jayaya, hermana, muchas gracias. Jayaya, sí, te escuchamos. Qué bien que estás aquí también. Hola, hola a todas y a todos. Me da mucha vergüenza hablar por Zoom, no sé por qué, pero voy a hacer lo mejor que pueda y lo más breve. Muchas cosas, mucho movimiento, mucha emoción. Compartirles un poquito que por lo menos yo en mi recorrido vengo como de una militancia que al principio hacía como un acento muy fuerte en la clase, y en donde nos empezó a pasar a las pibas que sentíamos cosas y no las podíamos justificar teóricamente, un poco lo que decían ahí las compañeras que hablaban también de otras militancias. Y con algunas compañeras nos empezamos a correr hacia los feminismos, pensando que había un solo feminismo y todo esto, ¿no? Hace varios años. Y si bien nos empezó a dar la posibilidad eso de poder construirnos como sujetas políticas, que es algo fundamental, yo por lo menos percibía, junto con otras compañeras, que no nos podíamos preguntar todavía sobre nuestra identidad, sobre nuestra propia historia. Era como, las militancias siempre estaban en los márgenes, estaban afuera, no sé, podíamos adherir y luchar por un montón de causas que tenían que ver con el racismo, con el extractivismo, pero era algo que vivían otras compañeras, ¿no? Entonces, esto que decíamos de los territorios, muchas veces en las comunidades allá lejano, ¿no? Y a mí este acercamiento que vengo haciendo hace unos años hacia los feminismos comunitarios, hacia los feminismos más interseccionales, me ha permitido recuperar y encontrarme por lo menos con una parte mía más identitaria, poder preguntarme si mi relato histórico y el de muchas de nosotras es solamente que somos blancas, si realmente nos reivindicamos como blancas, si somos si bajamos de los barcos de españoles y europeos y todas estas cosas que repetimos y repetimos y repetimos. No con eso obviamente estoy negando que tengamos privilegios, por supuesto, no quiero dejar eso afuera, pero me tengo que explicar en muy pocas palabras y se me hace un poquito difícil. Entonces, nada, decirles que estoy muy agradecida con la posibilidad de compartir estas experiencias, porque siento que la tarea de la responsabilidad de construir otros mundos con otras comunidades es de todas y de todes, y que no lo podemos hacer desde un lugar que no sea el propio. Bueno, eso, gracias. Gracias, hermana. Y cerraríamos con Polila. ¿Está ahí? ¿Funciona tu micrófono? Hola a todos. Hola, soy Paula, pero me dicen Polilla, prefiero que me digan Polilla, porque es como una mariposa nocturna, así que va volando en la oscuridad, pero busca la luz. Entonces me acomoda mucho mejor así. Estoy en Chile, habito este territorio dominado por el Estado de Chile. Actualmente estoy en una residencia sanitaria con COVID
en Machalí, Rancagua, sexta región. Estoy bien, por si acaso, sin síntomas, pero cosas de la pandemia. Quería agradecer la instancia, por cierto, a todas. Me gusta mucho escuchar que todas son muy letradas, muchas tienen muchos títulos. Yo soy ama de casa, cuido a mi mamá porque está enferma, tengo un hijo de 17 años. Yo me muevo en lo doméstico. El feminismo llegué desde el radialismo, desde la radio 1 de Mayo en la población La Victoria, Pedro Aguirre Cerda, la primera toma en Aviala, más de 62 años de resistencia. Después me vine acá y, bueno, más allá de hablar de mí, particularmente de mi militancia, me caben algunas dudas que lo planteó la primera chica que habló en la presentación, que es como el recuperar la ancestralidad. Al menos ese es mi interés de participar de este curso, entendiendo que mis abuelas, si bien al tener obviamente sangre o de pueblo originario, cómo negar toda esa ancestralidad y no reivindicarse desde ahí, por el contrario, sino que sentir eso como un insulto. Entonces, yo desde que descubrí o desde que me llegó el feminismo, porque siento que es como eso, como que me llegó, y a veces creo que me cagó la vida, como dicen, porque después de eso ya como que me lo cuestiono todo y ya es como que me explota la cabeza. ¿Cómo poder recuperar esta ancestralidad sin pasar a llevar a las comunidades? Porque pasa mucho, o sea, ha pasado mucho que cuando a mí no me gusta la palabra mestiza o mestizaje, cuando nos nombramos así, siento que es muy colonial, siento que el mestizaje viene de la colonización. Entonces, desde mi ignorancia lo hago como pregunta, ¿cómo poder recuperar esta ancestralidad sin pasar a llevar a las comunidades? Cuando se habla mucho de apropiación cultural, lo dejo más bien como una pregunta. Y eso es lo que me gustaría plantear como pregunta y eso para cerrar, para no alargar el tiempo. Muchas gracias a todas. Eso. Gracias, hermana. Gracias, Polilla. Solo que yo te pido que podamos responder esta pregunta en la próxima sesión, en el próximo encuentro. Justamente el próximo encuentro es sobre memoria, ¿no? Discutir sobre memoria, no sé si cómo recuperar la ancestralidad, pero qué es la memoria y qué hacemos y seguro cómo la construimos, reconstruimos y qué es el mestizaje, eso lo vamos a ver. Justo si ven en el programa, está en la próxima sesión. Yo les agradezco mucho este espacio de encuentro. Nos vamos con 2 tareas, ya que vamos a hacer el seminario, vamos a ponerle su parte seria también. Hay una actividad que está en la plataforma, ¿no? Que tiene que ver con la memoria. Muchas se han presentado hablando de sus abuelas, de sus mamás. La actividad consiste en identificar estas luchas vinculadas al feminismo, vinculadas al patriarcado, como releer el feminismo desde otro lado, desde nuestras abuelas, ¿no? Ahí está la actividad en la plataforma, ustedes las pueden ver. Y la segunda actividad que tenemos es, ya saben ustedes, en el cuaderno buscar la lucha de alguna mujer y alguna palabra que quieran compartir. Se han compartido palabras en el chat, creo que yo no he alcanzado a ver todo el chat, ahí vamos a tener que organizarnos, pero bueno, la próxima vemos cómo hacemos con las palabras. Lo importante es que también puedan anotarlas en el cuaderno, porque así es un ejercicio con todo el cuerpo. No solamente va a ser ahí virtual, ¿no? Se va a quedar materialmente en el cuaderno y materialmente en su cuerpo también, las palabras que vayamos compartiendo. Hayaya, hermanas, muchas gracias por el espacio y que sigamos en este encuentro y que el tiempo nos alcance siempre un poquito más. Buenas noches. Hailey, buenas noches.